Seguimos con la carta a los romanos, ya estamos en la parte 10 de lo que es la predicación expositiva. Venimos diciendo que la carta a los romanos es como la Constitución de 1853. Usted sabe que nuestra Constitución como Argentina viene del año 1853. Lo mismo es para nosotros la carta a los romanos, porque ahí están sentadas las bases de la justicia de Dios para el ser humano. Estamos aprendiendo la constitución de una nación santa. Justicia, hemos dicho, es el proceder recto, o también podemos decir que es la perfección de Cristo. Es Dios procediendo rectamente, es ese Jesucristo caminando de forma perfecta aquí en la tierra y que nos ha dado a nosotros por gracia, nos ha acreditado, nos ha imputado esa perfección a nuestras vidas por medio de la fe en Jesucristo. Esta es la base de toda la carta a los romanos. La justicia de Dios, la perfección de Dios nos es regalada. La justicia de Dios nos ha sido imputada, ha venido a nosotros por gracia. Eso significa gratuitamente. Ahora, ¿cómo yo obtengo eso que me ha sido dado gratuito? Por medio de la fe. Si usted cree en la obra perfecta de Cristo, si usted cree en lo que Jesús hizo en la cruz, usted lo recibe totalmente gratis, no tuvo que pagar ni tiene que pagar por ello. Entonces usted puede manifestar esa perfección que es únicamente por la fe. Y la iglesia es esa nación santa, es una nación, y tenemos una constitución, y hemos dicho que esa constitución está resumida en la carta a los romanos. Por eso usted está en una clase magna de la facultad estudiando constitucionalismo. Veo como hay abogados constitucionalistas y pareciera que es aburrido lo que hablan, pero en realidad son los que determinan si todas las cosas que hacen los políticos y la población es legal o no. Entonces nosotros, a través de la carta a los romanos, vamos a darnos cuenta. Esto le va a servir a usted y a mí para darnos cuenta de todo el engaño que hay mezclado muchas veces en el Evangelio. Argumentos, cosas que se inventan las personas en el Evangelio. Usted, al entender la carta a los romanos, a usted automáticamente va a poder discernir y descubrir cuando alguien dice una soncera predicando el Evangelio, cuando alguien habla algo que no tiene que hablar. Para eso es la carta a los romanos y la justicia de Dios y esa constitución que estamos estudiando. Y el apóstol Pablo tiene un objetivo en estos primeros capítulos, y el objetivo de Pablo es encerrar a toda la humanidad en pecado. Pablo le quiere enseñar a los hombres que todos están bajo pecado y necesitan la justicia de Dios. Él quiere demostrar que todo ser humano necesita eso que acabamos de decir, la perfección de Cristo. Que de otra manera no van a ser salvos, que de otra manera no van a entrar al cielo, que es imposible que tengan vida eterna si ellos no reciben la justicia de Dios para salvación. Entonces, hoy vamos a continuar donde dejamos, que es el capítulo 2:12 de Romanos. Dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Para entender este versículo, este verso 12, necesitamos de un gráfico que yo le voy a pedir a Multimedia que lo pueda poner. Este gráfico es muy importante. Vamos a partir la historia en tres, desde Adán hasta Moisés. Usted sabe que desde Adán hasta Moisés no había ley. No había una ley como la ley mosaica. Desde Moisés hay otro tiempo hasta Cristo, donde sí el ser humano tuvo la ley en sus manos, y después tenemos otro tiempo que es de Cristo hasta nuestros días. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí no había ley, que aquí sí había ley, y que ahora Dios nos ha hablado por su Hijo. Fíjese la diferencia de estos tres tiempos en la Escritura. El primer grupo no tenía la ley mosaica, el segundo grupo sí tuvo la ley, y el resto
tiene a Cristo, que es el tiempo donde estamos viviendo nosotros. ¿Cuál era el testimonio que tenía el primer grupo? Tenía el evangelio en la naturaleza. Dice la carta a los romanos, ya lo vimos en los capítulos anteriores, que el hombre podía ver a Dios a través de lo creado, de las cosas hechas. Además, tenía la ley de Dios, tiene la ley de Dios en su corazón. Porque dice que Dios creó al hombre con eternidad en su corazón. Hay un testimonio, ese testimonio está en la conciencia del ser humano. Dios creó así al ser humano, por eso el ser humano dentro suyo tiene un testimonio de que hay un Dios. El hombre no se puede hacer el tonto, como dijimos la semana pasada. No existe el ateo, existe el que se hace el sonso, el que trata de ignorar a Dios, pero hay un Dios y su conciencia le dicta que hay un Dios. Ese tiempo le podemos llamar un tiempo de luz, porque había cierta luz, o hay cierta luz, porque todo eso sigue vigente. Luego, en el tiempo de la ley mosaica, aumenta la luz al venir, no solamente lo que ya tenía el hombre, que tenía la conciencia, tenía el testimonio de la creación, sino que ahora se le suma la escritura, la ley. Entonces con la ley vino una mayor luz sobre el ser humano. Y después viene el evangelio de Cristo, que es desde Cristo hasta nuestros días, donde podemos decir que estamos en el día perfecto, que es Cristo Jesús. El día perfecto es Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura que el Señor nos habló a los hombres de muchas maneras, de muchas veces, pero ahora nos ha hablado por medio de el Hijo. Y dice que los hombres vimos su gloria. Imagínense lo que fue eso para la humanidad. Dice que vimos su gloria, que Él habitó entre los hombres, gloria como del unigénito. Y Pablo lo que está tratando de explicar es cómo toda la humanidad y cada grupo va a enfrentar el juicio justo de Dios de acuerdo a la luz que haya tenido. Eso es lo que está diciendo Pablo en esta parte, en esta porción que estamos viendo de la carta a los romanos. Todos van a ir a juicio, todos los seres humanos van a ir a juicio, pero van a ser juzgados conforme a la luz que hayan tenido. Por ejemplo, ese africano que vive en el desierto del Sahara, que nunca escuchó el evangelio de Jesucristo y vaya a un juicio de condenación, porque va a ir un día a un juicio de condenación, va a recibir un castigo mucho menor que un judío que tuvo la ley y rechazó al Mesías. Estamos hablando de la justicia de Dios, de que Dios es justo, porque esto también va a hacer que nosotros conozcamos cómo es Dios. Incluso todos los que van a una perdición van a tener grados de condenación, grados de castigo, porque Dios es un juez justo. Y no es lo mismo un cristiano de estos días que se sienta todos los domingos a escuchar el evangelio y no se arrepiente y no se entrega al Señor. ¿Por qué? Porque hoy nos ha hablado por el Hijo. Hoy tenemos mayor luz, hoy tenemos mayor testimonio que la gente que tuvo unas tablas o la gente que tuvo simplemente en el primer tiempo las estrellas. Usted sabe que el evangelio estaba escrito en las estrellas. Entonces tenían la naturaleza para ver el evangelio. Los reyes que vinieron, en realidad eran unos astrónomos que estudiaban los cielos y ahí vieron al Mesías que había nacido en Belén y se trasladaron a Jerusalén. ¿Cómo se dieron cuenta? Por estudiar las estrellas. O sea que siempre hubo testimonio en la tierra. No hay hombre que pueda decir: a mí Dios nunca me habló, nunca se me reveló. Dios se ha manifestado al hombre. Eso está diciendo Pablo en esta carta. Y el menor de los castigos en la perdición, claro que va a ser tremendo, pero habrá niveles de castigo y habrá niveles de condenación para todos los hombres. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Dios es justo y maneja este principio eterno que te estoy enseñando en esta mañana, porque dice este principio eterno que al que más se le da, más se le demanda. Al que más se le da, más se le va a demandar. Acompáñeme a Lucas 12:48. Mire si no es justo nuestro Dios. Dice: mas el que sin conocerla, la voluntad de Dios, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermanos, nosotros estamos en un tiempo glorioso
estamos sentados en la iglesia de Cristo, en los auditorios de la iglesia de Cristo, y estamos escuchando el Evangelio. Hermano, esto es mucho más que las estrellas, esto es mucho más que haber tenido la ley mosaica, esto es mucho más que ver la naturaleza. Tenemos el testimonio del Espíritu Santo de Dios. Nunca se había revelado tanto como en este tiempo el Señor Jesucristo, el Mesías prometido desde el Génesis. Hoy hay pastores, predicadores y maestros que te enseñan con lujo de detalle la constitución del Evangelio de Dios, por ejemplo, en la carta a los Romanos. Y usted puede tener las escrituras en su mano. Miren, los días de Jesús, solo los ricos tenían las escrituras, porque había que pagarle a un hombre para que se sentara un escriba y a través de conseguir los papiros y la tinta te hiciera los rollos y usted los pudiera tener. ¿Sabe lo que valía un rollo en los días de Pablo? Hermanos, hoy usted tiene la Biblia en el teléfono, en la computadora, lo tiene ahí en papel. Es maravilloso el tiempo que tenemos, pero ojo, dice, al que más se le da, más se le va a demandar. Por eso necesitamos cobrar conciencia del tiempo que tenemos. Mire, usted llega, le dan un cafecito, se sienta, escucha el Evangelio con aire acondicionado, con pantalla para graficar lo que enseñamos. ¿Cómo vamos a menospreciar lo que tenemos, mi hermano? Y yo apelo al Espíritu Santo, porque esto no es algo que yo pueda convencerlo a usted, pero sabemos los predicadores que el que convence es el Espíritu Santo al cual nosotros apelamos, pero también a usted que diga, Espíritu Santo, háblame. Necesito que me abras los ojos, que yo pueda comprender esto que se predica en mis días. En resumen de lo que Pablo está diciendo, que es que entre todos los que se pierden y van a ir al juicio final, van a ser juzgados por sus obras. Como dijimos también la semana pasada, por sus obras. Entre todos los que se salven, que son los que escucharon y creyeron el Evangelio de Jesucristo, van a ser juzgados por las obras de Cristo, dijimos. Es decir, usted se va a presentar delante de Dios, Dios le va a decir, en cuanto a justificación, ¿con qué obras te presentas? Y usted va a decir, yo creía el Evangelio, yo me presento con las obras de mi Señor, yo me presento con la santidad de mi Señor. Acuérdese lo que dijimos al principio, la justicia que es haber creído en la perfección de Cristo. Eso por la fe se me imputa, se me acredita. Tengo todas las obras del Mesías adentro mío y me puedo presentar al Padre el día del juicio, donde me van a decir, bien, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, porque vienes con las obras de Cristo. Eso entre los que se salvan. Pero también vamos a heredar el reino de acuerdo a las obras que hicimos mientras vivimos. Obras de fe que son la evidencia. Dijimos que la fe se muestra por la obra que nosotros hacemos. ¿Cómo yo sé que un cristiano tiene fe? Por la obra que hace. Porque la fe sin obra, entonces no es fe, está muerta. Entonces, ¿qué me evidencia a mí que una persona tiene fe? Como obra. Por eso también vamos a ser recompensados por las obras. Somos salvos por la obra de Cristo, pero también vamos a ser recompensados por la obra que hicimos aquí en la tierra, que son las obras de fe que evidenciaron que nosotros habíamos sido regenerados. Así que si usted nació de nuevo, usted tiene obras. Esto para que no nos engañemos y para que podamos cumplir lo que dice el Evangelio. Examínense si son salvos. Quiero dar fruto, que son buenas obras para la gloria del Señor. No está de más que usted lo haga. Hoy, pastor, que poca fe está dudando de su salvación. No es que dudo. Quiero examinarme. Porque hay falsas conversiones que nosotros creemos que puede ser una conversión. Fíjese, dice que la parábola dice que recibieron con gozo la palabra, pero era de corta duración. Y luego se desviaron. ¿Qué fue eso? Una falsa conversión. No vaya a ser cosa que estemos creyendo que somos salvos cuando en realidad no lo somos. Lo tenemos que hacer todos. Señor, me quiero examinar. Realmente quiero constatar de que no vaya a tener una falsa conversión. Que recibo la palabra con gozo. Ay, cómo me emociona cuando escucho la palabra. Pero después dice que los afanes de la vida, el amor de las cosas del mundo ahogan la semilla. ¿Y cómo me quedé? Sin nada.
Entonces, mi hermano, revísese. Lo peor que nos puede pasar es creer que somos salvos cuando no lo somos. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Revisarnos. Examinaos a vosotros si estáis en la fe, a menos que seáis réprobos. Entonces, Mateo 25:34 dice, entonces, hablando de los que se salvan, entonces el rey le dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero entre todos los que se pierden, también van a ser juzgados por las obras que hicieron. Estamos hablando de esto porque Pablo está encerrando a toda la humanidad, está hablándole a todos los hombres. Y ahí pasamos a Romanos 2:13, y mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No son los oidores, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, esto es muy importante, porque el único estándar para juzgar va a ser Jesucristo. No es porque algunos dicen, no, bueno, los que no conocieron lo van a juzgar por otro método. No, vamos a ser todos juzgados conforme al modelo que fue Jesucristo. Así que dice acá, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hermanos, Dios va a juzgar a toda la humanidad conforme al estándar del evangelio del Señor Jesucristo. Acá Pablo, y acá vamos a derribar un mito también, de que Pablo no está diciendo que alguien pueda hacer las obras de la ley y ser justificado. Ningún ser humano fue justificado nunca cumpliendo las obras de la ley. Lo que está diciendo es que hay una voluntad de Dios revelada a toda la humanidad en su conciencia. Hay una voluntad de Dios que ha sido revelada desde el primer hombre hasta el último que acaba de nacer en este momento. Y quien la hace va a recibir la recompensa de acuerdo a cómo obró. Volvemos otra vez a entender estos periodos de los que hablamos recién. Los que vivieron desde Adán hasta Moisés, sus obras van a ser juzgadas por su conciencia y sus razonamientos. Tenían la naturaleza, los cielos y su conciencia. Ellos tenían un grado de luz, pero los que vivieron bajo la ley serán juzgados por la ley, además de lo anterior, que era un poco más de luz. Hermanos, todo esto pertenece al Evangelio de Jesucristo. Todo esto va a ser juzgado conforme a Jesucristo. Hay un solo estándar. Hay un solo estándar para todos los hombres. Y de los primeros, hablando de Adán hasta Moisés, ya leímos que no tienen excusa. Quien quiera que sea, lo vimos en los capítulos anteriores, no tiene excusa. Quien quieras que sea, varón, mujer, no tienen excusa. Pero ahora Pablo ya le habló a toda la humanidad y ahora se la va a agarrar con los judíos. Ahora le va a apuntar a los judíos y usted va a entender por qué el cristianismo y el judaísmo se han llevado mal por años. Los judíos odian a los cristianos. Pero ahora usted se va a dar cuenta por qué. Usted se va a dar cuenta por qué los judíos querían matar a Jesús. Usted se va a dar cuenta por qué Pablo perseguía a los cristianos. Por qué ha habido tanto odio hacia el cristianismo de parte de los judíos y por qué de parte de los cristianos carnales también ha habido odio hacia el judaísmo. Eso lo podemos ver en la historia. Mire, vamos a Romanos 2:17. Esto lo dice el apóstol Pablo. Y esto es lo que le da bronca, o le ha dado bronca a los judíos. Dice Pablo, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Está metiéndole el dedo a la llaga, está molestando, está incomodando al judío. Usted sabe que el judío anda con la Torá y estudian, y ellos dicen que está mal y que está bien, y ellos juzgan a todo el mundo conforme a las Escrituras. Y Pablo le está diciendo, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas.
Tú que dices que no hay que adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, judíos. Está bravo Pablo acá con los judíos. Les está dando duro. Pues en verdad la circuncisión aprovecha. Es decir, usted sabe que el judío, la señal de que ellos dicen que están bajo el pacto es que sean circuncidados. Y acá Pablo se mete con la circuncisión. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso, y acá se mete, fíjese con otro grupo, si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Wow, le tiró todo el cargamento a los judíos. Por eso esto es una constitución. Esto después usted va a decir, ¿yo para qué quiero entender lo de los judíos? Usted necesita entender esto desesperadamente porque usted va a entender el evangelio con esto. Usted va a entender la justicia de Dios si entiende todo lo que Pablo está hablando, en este caso a los judíos. Porque acá le pone, y si el incircunciso guarda la ley, ¿cuál es el incircunciso que guarda perfectamente la ley? ¿Habrá algún incircunciso que guarde perfectamente la ley? Claro que sí, los que estamos en Cristo. Los que estamos en Cristo hemos cumplido la ley. Por eso somos salvos. ¿Cuántos incircuncisos de la carne de aquí? Pero dice el Evangelio que somos circuncidados en el corazón. Lo que Pablo está diciendo es tu incircuncisión, judío, no sirve de nada si hay otros, porque hay otros que sin ser circuncidados guardan perfectamente la ley y ellos te condenarán a ti. O sea que les está derribando el judaísmo. Es fuertísimo lo que Pablo le está diciendo ahora a los judíos. Si usted está en Cristo por la fe, ha guardado perfectamente la ley para ser justificado y de esa manera condenamos a los de la circuncisión. Es tremendo. En otras palabras, ejecutamos a la circuncisión. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque Pablo sabe que si no ha habido un cambio de naturaleza en el judío, no está guardando la ley como él dice que la guarda. Ningún judío, si no ha nacido de nuevo, puede guardar la ley. Y Pablo le está diciendo, tú que enseñas que no hay que adulterar, ¿adulteras? Tú que dices que hay que hacer esto y tú no lo haces, entonces el incircunciso, el gentil, ¿sí? El que no conocía a Dios, pero que ahora ha conocido a Jesucristo, te condenará a ti. Tú que tienes la ley, tú que tienes la circuncisión. Pablo se está metiendo de lleno con el judaísmo. Y acá está la clave de por qué el judaísmo siempre se llevó mal con el cristianismo. Y se mete peor ahora, y ahora va a rematar al judaísmo. Mire lo que dice en Romanos 2:28, en esta exégesis que estamos haciendo, versículo por versículo. Romanos 2:28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente. Esa fue una trompada de lleno. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace por fuera, en la carne. Sino que es judío. ¿Quién es un verdadero judío? El que lo es en su interior. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Fíjese que hoy todo el mundo está enamorado de los judíos. Ay, yo quiero usar el sombrerito que usan los judíos. Ay, yo quiero festejar la fiesta que festejan los judíos. Ay, yo quiero hablar en hebreo como hablan los judíos. Todo el mundo está a la moda del judaísmo hoy en día, y en las iglesias también. Y Pablo les está diciendo, pero no es judío el que lo es por afuera. El verdadero judío, según Dios, es el que lo es en su interior. Este pasaje es un golpe al centro de la doctrina del judaísmo. ¿Por qué? Porque los judíos piensan que son especiales porque ellos descienden de Abraham.
ellos creen que son el ombligo del universo, el ombligo del mundo. Ellos creen que por ser descendientes de Abraham y por llevar en el cuerpo la señal de la circuncisión, que según ellos es el pacto, es la señal del pacto con Dios, los hace especiales. Pero Pablo les dice que ahora el judaísmo no es una cuestión de raza. El judaísmo no es una cuestión de raza, ni siquiera de descender de alguna de las 12 tribus. Yo que ahí está la moda, oye, mi apellido viene, viene de la tribu de Leví. El otro dice, no, mi apellido viene de la tribu de Judá. El otro dice, mi apellido viene de Simeón. ¿Qué pasa? Dice que ellos quieren descender de alguna, porque ellos piensan que si sos judío, que si vos descendés de alguna tribu, vos tenés algo especial. Y Pablo está derribando esto, y las iglesias evangélicas tienen que conocer esto, porque hay un enamoramiento con el judaísmo, y todo lo que Pablo está destruyendo es lo que los evangélicos quieren abrazar en este tiempo. Entonces, el judaísmo ahora no es cuestión de raza, no es de descender de alguna tribu, no es por tener madre judía, y no tiene que ver porque esté circuncidado. ¿De qué depende ser judío? Dice Pablo. Ser judío depende de la conducta, de las obras que son el resultado de la fe. Por eso yo vengo diciendo hace tiempo que un cristiano nacido de nuevo es un verdadero judío. ¿Cómo será que suena hasta raro decirlo? Mire, según Dios, los que tienen sangre judía no son judíos, sino que son judíos los que lo son de corazón. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Quién es judío? El que lo es de corazón. Los que han sido circuncidados en su corazón por la justificación en Cristo. Los hijos tienen una inclinación a la santidad. Mire, cuando es lo que empecé diciendo, hay una naturaleza que te lleva a la santidad, que te lleva al amar a Dios, que te lleva a ser generoso, que te lleva a apartarte del mundo. Hay una naturaleza en el interior. Esa es la muestra, esa es la circuncisión del corazón. ¿Qué era la circuncisión? Cortar el prepucio, cortar lo viejo. Señal del pacto. ¿Cuál es tu señal de que estás bajo pacto? ¿Nunca se puso a pensar? A ver, ¿cómo sé yo que Walter, cuál es la señal de que Walter está bajo pacto con Dios? La circuncisión del corazón, que no ama al mundo, que tiene una tendencia a buscar la santidad, porque en la carne la circuncisión era la señal del pacto. Pero ahora Pablo dice, eso pertenecía a la ley. Pero ahora la señal de que estamos bajo pacto es un corazón circuncidado que te lleva a hacer obras. Por eso Pablo hace un énfasis en las obras. Y es tan peligroso ver a los cristianos hoy actualmente que lo único que quieren hacer es sentarse un domingo a escuchar un sermón. Pero no obran, pero no ayudan, pero no aman, pero no oran, pero no se santifican. Hermanos, las obras muestran, son la evidencia de la fe que tú tienes. Si tú no obras, yo puedo decirte lo que dijo Santiago: muéstrame tu fe por tus obras, yo quiero ver cómo obras. ¿Qué haces? ¿Qué muestras? ¿Qué determina que tú tienes fe? Porque la fe sin obras está muerta. Y la alabanza no es la que viene de los hombres, porque hoy se quieren poner un sombrerito, un kipá, para que otros digan, ah, qué tremendo, este conoce a Dios. No, la alabanza no tiene que venir de los hombres, tiene que venir de Dios. Pablo le está diciendo esto al judaísmo. Esto es tremendo, mi hermano. Esto es tremendo lo que Pablo le está diciendo al judaísmo. Por eso lo odian a Pablo. Usted pregúntele a un judío qué piensa de Pablo. Ni le pregunte lo que pensaba de Jesús. Mire, el Talmud yo he leído partes del Talmud, es un ataque directo contra Cristo. Es un ataque directo contra los cristianos. El judaísmo no te lo va a decir, pero aborrece al cristianismo. No te considera como nosotros sí los amamos y sí los consideramos a ellos, porque dice la palabra que ellos son enemigos por causa del evangelio, pero son muy amados por causa del propósito. Pablo está tirando un tiro de cañón contra el judaísmo. Y mire lo que dice Romanos 3:26, porque seguimos avanzando. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mire, mi hermano, ¿qué significa judío? Judío significa alabanza
o también significa aquel que es alabado por Dios. Por eso judío no es una religión. Judío, Dios ve como judío aquel que Dios alaba. Es lo que está diciendo Pablo. No es el que es alabado por los hombres, es aquel a quien Dios alaba. ¿Sabe a quién alaba Dios? A sus hijos. Porque los mira lavados por la sangre de su Hijo. Por eso te alaba. ¿Por qué te alaba Dios? Dice, porque ustedes son mi hijo y me han creído. Y lo que está diciendo Pablo es que el verdadero judío, el verdadero alabado por Dios, es el que ha sido circuncidado en su corazón, no el que está circuncidado por fuera. Tenemos que ser sumergidos en la constitución del Evangelio para que podamos entender con mayor plenitud lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Por eso que lo querían apedrear. Jesús decía estas cosas. Ustedes no son hijos de Abraham. Jesús les decía, ustedes son hijos del diablo. Y lo querían tirar por un precipicio. Y dice el Evangelio, como no había llegado la hora, dice que él pasaba por adelante todo y se iba. Pero lo querían matar los judíos, lo querían apedrear a Jesús porque les decía estas cosas. Claro, yo sé que suena polémico para los tiempos que vivimos, porque hoy es todo respeto, inclusión. Jesús dijo, todos los van a aborrecer, porque si ustedes predican el Evangelio, no los va a querer nadie. Porque si usted predica de verdad, usted se va a ganar todos los enemigos. Martin Luther King dijo, para tener enemigos no hace falta buscarlos, simplemente di una verdad. Y vas a tener enemigos automáticamente. Jesús no andaba haciendo, dice que Jesús hacía bienes, pero lo odiaban, lo querían matar. Sanaba a los enfermos y lo querían matar. Hay que nacer al Evangelio, mi hermano, porque nosotros le queremos caer bien a todo el mundo. Nosotros no queremos que nadie se nos levante en contra. Está bien, dice Pablo, pero no sufran por malhechores, no sufran por andar haciendo macana, sufran por predicar el Evangelio. Si a usted no lo quieren porque predica el Evangelio, usted va por buen camino. Ahora, si usted no lo quieren porque le debe al verdulero, le debe al carnicero, no paga las deudas, se pelea con todo el mundo y los insulta, bueno, eso es otra cosa. Pero nuestros enemigos tienen que ser porque predicamos el Evangelio. ¿Se imagina lo que es decirle a un judío que según Dios él no es judío? Tremendo. Claro, se arma. Pero eso es lo que dice el Evangelio, es lo que estamos leyendo que Pablo dice. Es por eso que a lo largo de la historia hemos visto tantas grescas y peleas entre el judaísmo y el cristianismo. Acompáñame a Génesis 49:8. Mire lo que le dice Dios a Judá. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Si usted lo lee rápido, esto es algo que Dios le dijo a los de la tribu de Judá. Pero sí es verdad lo que está diciendo Pablo, que ahora los judíos verdaderos no son los que tienen el kipá y andan circuncidados en la carne, sino que son los que han sido justificados por la fe de Jesucristo. Entonces todas las promesas para el Israel antiguo son ahora para la iglesia. Y eso es ese versículo de Génesis 49:8 es el paralelo de Mateo 16:18, que dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso es lo que se le ha dado a la iglesia. Se nos ha dado que los enemigos nunca podrán contra nosotros. Por eso la iglesia nunca será destruida, por eso la iglesia siempre permanecerá, por eso usted no va a ser derrotado por sus enemigos. Usted lo que tiene que tener temor es de su Dios, de no serle desobediente a su Dios, pero los enemigos a usted jamás lo podrán tocar. Porque las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, la muerte no tiene potestad sobre la iglesia. Eso es lo que está diciendo. El evangelio y la justificación por la fe se está preparando desde la eternidad, desde ese pacto de redención del que hemos hablado. Y está para nuestros días, es para nosotros, mi hermano, es para usted que es el judío verdadero, es para usted que se ha circuncidado de corazón, es para usted que tiene la naturaleza divina que lo inclina y lo lleva a la santidad, esa naturaleza que te lleva a que aborrezcas el mundo y esa naturaleza que te hace hablar la verdad aunque se te levanten todos en contra. Ese es el evangelio que nadie quiere predicar. Porque es incómodo, porque te levanta enemigos, porque nadie te quiere escuchar. Pero mi hermano, las puertas del Hades nunca prevalecerán contra ti. La muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. Lo que está diciendo aquí es tremendo.
La iglesia y Cristo, ¿cuántos saben que la iglesia y Cristo somos uno solo? Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Se le está prometiendo a la iglesia que los hijos de tu padre se postrarán delante de ti. Usted sabe que Abraham es el padre de las 3 religiones monoteístas más grandes del mundo. Del cristianismo, del islam y del judaísmo. ¿Sabe lo que está diciéndole acá la iglesia? Un día, los musulmanes, un día, los judíos van a reconocer que yo te he amado. Que tú eres el cuerpo de Cristo, que tú eres la iglesia. Un día ellos lo van a reconocer. Eso es lo que le está diciendo a Judá. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Esa es la promesa para la iglesia. Un día, cuando vengamos con Cristo en su gloria, los musulmanes van a decir estos son. Los judíos van a decir, tenían razón y nosotros creíamos. Y dice, se postrarán ante ti. Eso es lo que te está diciendo, reconocerán. ¿Por qué? Porque usted y Cristo son uno. La pregunta es si usted puede creer lo que yo le estoy diciendo. Oh, pastor, pero eso es muy pretencioso. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es para el cuerpo de Cristo. Vamos a pasar en limpio. Las promesas de Dios no son para cierta raza o cierto linaje de hombres que llevan una marca en su cuerpo, sino para personas que han sido regeneradas por la fe de la gracia que es generada por el Espíritu de Dios y que viven una cierta clase de vida. Por eso, como usted vive, a mí me muestra, y como yo vivo, a usted le muestra si realmente tenemos un pacto con Dios. A mí que nadie me venga a decir que es cristiano si anda haciendo cualquier cosa y vive ahí enamorado del mundo, pecando, diciendo que él y conoce la Biblia, pero no vive una vida. No. Usted tiene que decir si conoce a Cristo a través de la vida que usted vive. Que yo le puedo decir a usted, no, pero yo creo en el Señor. Sí, ¿cómo vivo? Eso es lo que muestra la evidencia de que estoy en Cristo. Y lo que le está diciendo Pablo, dice, lo que le dice a los judíos, ustedes son judíos de nombre, pero dejan mal el nombre de Dios. Pero hay gentiles que hacen lo que ustedes no hacen y son verdaderos judíos y dejan bien el nombre del Señor. ¿Cuántos de eso hay aquí? En otras palabras, Dios dice, yo soy el que dice quién es judío. No es por ADN, no es porque naciste en Israel, ni porque tienes kipá, ni porque estás circuncidado. No es una cultura ni una religión. Yo digo quién es judío verdadero. Entonces Pablo acá lo que está diciendo en esta carta, en esta constitución que estamos estudiando y haciéndole la exégesis, es que los gentiles están bajo pecado y que los judíos también están bajo pecado. Que solamente hay una estirpe de hombres que no están bajo pecado, que son los que han creído en Jesucristo y han circuncidado sus corazones por la obra directa del Señor. Son los de la fe de Jesús. Claro, y acá viene el objetor, que Pablo es como que se hace una retórica y ahí se hace como una pregunta porque él está escribiendo la carta a los romanos, pero él sabe que esa carta va a ser leída en todas las iglesias. Entonces aparece un objetor de los judíos. Romanos 3:1. Entonces, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Hace la pregunta. Pablo dice, mucho. Es bueno ser judío. Y les va a decir por qué. Primeramente, porque le fue confiada la palabra de Dios. Es bueno. Ellos primero que nadie tuvieron la palabra. Tuvieron más luz que los que leían los cielos y las estrellas. Tuvieron un poco más de luz de aquellos que solo tenían su conciencia. Se les apareció Dios en el monte Sinaí, les dio las tablas, les mandó a Moisés. Fue bueno ser judío y tener eso. El 3 dice, porque si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aquí hay una objeción. Pablo está diciendo que está bueno ser judío porque recibieron la palabra de Dios. Pero también les va a decir algo que es importante. Es bueno tener la palabra de Dios, pero eso conlleva una mayor responsabilidad. Es una ventaja haber sido judío y recibir la palabra. Pero miren lo que le pasó a los judíos. Ellos creen que por ser judíos tienen coronita. Voy a explicar de esa manera. Ellos creen que por ser judío Dios... Porque usted sabe que el judaísmo no cree que tiene que nacer de nuevo.
Ellos creen que por ser hijos de Abraham son salvos. Ellos creen que ellos tienen ese beneficio porque Dios los escogió como el pueblo escogido en la tierra. Entonces ellos no necesitan nacer de nuevo. Por eso Jesús hablaba con un Nicodemo, que era uno de los maestros de Israel, y le tenía que explicar el nuevo nacimiento. Ellos creen que el judío es salvo solo por el hecho de haber nacido judío. Entonces acá Pablo les va a seguir pegando. Primero, se le confiaron las escrituras, qué bueno, pero es una mayor responsabilidad a la hora del juicio. Se le dieron promesas a Israel, claro que sí, es buenísimo, pero eso los hace más responsables. Se hizo pacto con ellos en el monte Sinaí, sí, es así, qué bueno, pero eso los hace más responsables que el resto. Así que no sé si fue bueno o fue malo. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los judíos. Entonces el objetor diría, la infidelidad nuestra al final hizo que se manifestara la gracia de Dios. Porque nosotros lo rechazamos, Pablo está haciendo eso retórico. Él se está preguntando y se está autorrespondiendo. Porque por la infidelidad nuestra se manifestó la gracia de Dios. Eso es lo que le están diciendo, lo que está diciendo Pablo. Entonces nosotros merecemos alguna recompensa, dirán los judíos, porque fuimos escogidos, porque nos dieron la ley y porque algunos de nosotros no creyeron, entonces todos los gentiles fueron salvos, como dice el Evangelio. Y Pablo dice, de ninguna manera, Dios no es corrupto, de ninguna manera ustedes van a tener coronita por sobre todo otros hombres o otros grupos. De esto está hablando Pablo en la carta a los Romanos. Está metiendo a toda la humanidad en pecado. Acuérdense que ese es el objetivo de Pablo en esta carta. Entonces, lo que Pablo dice es que Dios va a castigar con ira todo pecado. Así que tú hayas sido judío y Dios te haya escogido, no te da permiso para pecar. No te da permiso para que Dios no te juzgue de la misma manera que a los gentiles. Y acompáñeme a Romanos 3:5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Esa aclaración de Pablo, hablo como hombre, hablo terrenalmente. De ninguna manera, dice Pablo. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, acuérdense que Pablo fue judío. Por eso se autopregunta y se responde. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Ahí está, ¿eh? ¿Por qué me juzga como pecador si al final que yo pecara sirvió para que el Señor se manifestara más? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que sobrevengan bienes? Yo sé que Pablo es medio apretado para escribir, porque tiene una forma de hablar que no es fácil entender para nosotros, en este caso los que hablamos castellano. Entonces, la Biblia descarta esta objeción judía en todas sus páginas. Y acá vamos a poner un ejemplo para que veamos que Dios no es corrupto, sino que Dios va a castigar a todos los hombres de la misma manera. ¿Cuántos saben que Dios utilizó a los babilonios para castigar a Israel? ¿Se acuerdan? Israel se portó mal, llamó a los babilonios para que se los llevaran cautivos a Babilonia. Vamos a Jeremías 25:11. Mire lo que dice Dios respecto de eso. Toda esta tierra será puesta en ruina, le está diciendo Israel, y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia por 70 años. Le está diciendo que se van a ir cautivos 70 años a Babilonia. Pero mire lo que dice Dios ahora. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. Pero ¿no era Dios que estaba usando a Babilonia? Dios no es corrupto. Babilonia no va a tener coronita por más que yo lo utilicé. Es un principio que tenemos que aprender. Dice, cuando se han cumplido los 70 años, yo castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Vaya a ver lo que es Irak hoy en día. Porque lo que antes era Babilonia, hoy es Irak. Y cuando apareció uno, Saddam Hussein, que quiso levantar nuevamente Babilonia, vino a Estados Unidos y lo colgaron en una plaza. Eso pasó porque Dios ya había prometido que nunca más se iba a levantar Babilonia. Mire lo que es cuando Dios maldice, porque Dios bendice y Dios también maldice. Dios maldijo Babilonia y dijo nunca más serán, y serán guarida de avestruces. Así que imagínense que hasta el día de hoy usted va a ir a Irak y no hay nada. Hay algunas carpas con algunos beduinos nada más. Así que seamos utilizados, porque
Usted ha visto que hay gente que se cree que porque Dios lo utiliza para algo, ya tiene privilegios. Mire, Mateo 18:7 habla de este principio. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Es decir, yo puedo molestarlo a José, yo puedo hacerlo rabiar a José y puedo hacerlo enojar a José. Tal vez Dios quiere tratar con el carácter de José, pero eso a mí no me libra de que yo haya hecho algo que no tenía que hacer. Y Dios va a castigar mi vida. Eso es lo que está tratando de decir Pablo en esta carta. O sea, que Dios te haya usado como judío para darte la ley, para hacer pacto contigo y que trajera la escritura y conservara la escritura, no te hace especial. No te hace especial ser judío. Eso es lo que Pablo está diciendo en la carta a los romanos. Y lo que le está diciendo a los judíos es que necesitan la justicia de Dios como los gentiles. Como cualquier ser humano en esta tierra, necesitas la justicia de Dios. Sea gentil, sea judío, seas quien sea. Y Pablo comienza a llegar al punto central que quiere explicar. Mire cómo vamos avanzando. Vamos a Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, dice Pablo. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay uno ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Está hablando del ser humano, sea gentil o sea judío. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Está hablando del que nunca ha sido regenerado, mi hermano. Esta es la naturaleza del que no ha recibido la naturaleza divina. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Algo le dije al comienzo respecto de para qué está la ley. ¿Para qué está la ley? La ley viene a oprimir una naturaleza caída, viene a revelar el pecado que hay en la naturaleza no redimida. La ley es buena y eterna. Y yo le voy a pedir que usted entienda este mecanismo, porque esto es clave para que entendamos el Evangelio y la vida del Espíritu. La ley es buena y eterna y Jesús la cumplió a la perfección. La ley está para hacerse presente donde hay pecado y maldad. Mire, vamos a 1 de Timoteo 1:8. Dice, pero sabemos que la ley es buena. Acá Pablo diciéndoselo a Timoteo. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. A ver, levanten la mano los justos aquí. La ley no fue dada para ustedes. Entienda esto que le voy a decir ahora. La ley no es para usted. Usted tiene otro mecanismo que hablamos al principio. Usted tiene un mecanismo del Espíritu, la naturaleza de Dios, que lo lleva a la santidad automáticamente sin que una ley le esté diciendo lo que tiene que hacer. Ay, si entendemos esto, va a ser maravilloso. Porque muchos andan buscando la ley. La ley no es para usted. ¿La ley para qué es? Dice acá. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y para los desobedientes y para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y para los pérjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Mire, está hablando desde la óptica del evangelio. Porque hoy los judaizantes y los cristianos mesiánicos levantan la ley. No, usted no necesita la ley. Usted necesita la naturaleza divina que lo lleva a cumplir toda la ley de Dios. Entonces, ¿a quién se le pone la ley? Al pecador, al que es injusto. Porque el trabajo de la ley es mostrar y hacer evidente el pecado.
¿Por qué sé que está mal codiciar? Porque la ley dice no codiciarás. O sea, la ley está para que se muestre el pecado. Si no hubiera ley, no sabríamos. Pero como hay ley, sabemos. Entonces la ley no está para cumplirla, sino para mostrar, para hacer contraste. Si tengo algo negro y pongo fondo blanco, va a resaltar. Eso hace la ley. La ley es para que resalte el pecado. No para que usted ande buscando, que hay que cumplir. ¿Qué fiesta hay que celebrar? ¿Qué hay que comer? ¿Qué no hay que comer? No es para que usted ande buscando eso. Entonces lo que determina el comportamiento del hombre es la naturaleza que tiene en su espíritu. No si conoce o no la ley. Cuando alguien vive bajo la vieja naturaleza, caída, necesita leyes que repriman esa naturaleza. Con el tiempo esa persona se espera que se dé cuenta de que por más que tuvo la ley, no pudo santificarse. Se espera que esa situación te diga, usted necesita algo más que la ley. Se esperaba que los judíos dijeran, necesitamos un Salvador que nos dé su justificación. Pero ellos se entenebrecieron en sus pensamientos y siguieron defendiendo la ley como la han defendido hasta el día de hoy. No todos, pero algunos recibieron al Espíritu Santo, recibieron la naturaleza divina. Y eso los lleva a cumplir la ley de Dios. Nosotros cumplimos la ley de Dios y nos santificamos no por la ley que tenemos, sino por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Se entiende? Mira, estamos hablando de constitución. Yo sé que esto no es muy emocionante, pero esto le va a poner un fundamento a usted para entender el Evangelio de una forma tan poderosa que usted va a entender todo después. El mecanismo correcto. Entonces los que por el Espíritu Santo han recibido una naturaleza divina, tienen la tendencia a hacer lo correcto y no necesitan de la ley. No necesitamos exigencias legales que nos obliguen a comportarnos bien. Esto sirve para los padres, esto sirve para todo lo que administramos. Nuestros hijos van a necesitar la ley de la casa hasta que nazcan de nuevo. Cuando tu hijo nace de nuevo, el Espíritu Santo lo va a llevar a santificarse. El Espíritu Santo lo va a llevar a amar a Dios. El Espíritu Santo le va a decir a su hijo, ahora quiero ir con ustedes a la iglesia. Es el Espíritu Santo. Eso lo hace el Espíritu Santo, no la ley. Ahora, sirve para poner orden en el ámbito en el que estamos. Sirve para la sociedad, sirve para la casa. Los padres ponemos reglas y en la iglesia y en todo lugar. Pero mi hermano, tenemos que saber que el objetivo es que la ley nos lleve a vivir una vida en el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos celebran eso? Porque muchos ya lo tenemos. Y entonces no necesitamos los nacidos de nuevo, la exigencia legal que nos obliga a comportarnos bien. El Espíritu Santo que está en nosotros no gobierna reprimiendo el pecado con mandatos judiciales o legales. El Espíritu Santo genera fruto. El Espíritu Santo genera fruto. El Espíritu Santo no es legalista. El Espíritu Santo no vino a imponernos la ley. El Espíritu Santo da fruto de amor, de paz, de templanza, de benignidad, de todo el fruto del Espíritu. Entonces la virtud y el fruto tienen más alcance que la reprensión de una ley. Apréndase esta máxima. La virtud o el fruto tiene más alcance que la reprensión que puede provocar una ley en nosotros. ¿Se imagina que existe una ley para darle un regalo a los padres para el Día del Padre? Vamos a poner una ley. ¿Dónde se pone la ley? Donde hay una naturaleza rebelde. Donde hay una naturaleza rebelde hay que poner leyes. Por eso, fíjese, en la Argentina cada vez hay que poner más leyes, más leyes, más leyes. Porque el hombre no obedece nada. Y se va a cansar de poner leyes el ser humano. En realidad, el reino de Dios, ¿por qué el reino de Dios es diferente? Porque acá se vive por fruto, no por obligación. ¿Sabe cuándo nos vamos a llevar bien todos nosotros? Cuando todos vivamos por el fruto del Espíritu. Que no tengamos que andar imponiendo leyes. Claro que hay que andar imponiendo algunas leyes. ¿Por qué? Donde hay una naturaleza que no ha sido regenerada, hay que poner una ley. Y en las iglesias a veces hay gente que no ha nacido de nuevo. Hay que poner una ley. Tenga cuidado, no haga esto. ¿Por qué? Porque todavía tiene que recibir la naturaleza divina. Pero una vez que la recibió, se vuelve un hermano de descanso para los demás. Hay que andarlo llevando. Hay que estar levantándolo para que se congregue. No hay que estar diciendo, ora hermano, ¿qué pasa que no ora? No, porque la naturaleza lo lleva a orar.
Hermanos, esto es maravilloso si lo llegamos a entender. El amor tiene más alcance que cualquier ley o cualquier mandato. Por eso el amor todo lo puede. Acompáñenme, ya estoy terminando. Santiago 2:12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Por qué ley va a ser usted juzgado? Por la ley de la libertad. Esto es tremendo. El 2:8 dice, y si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Hermanos, es la naturaleza divina la que nos lleva a vivir en un estilo de vida que Dios ha diseñado para nosotros. Si usted está en Cristo, ya no está bajo la ley. Entienda esto, por favor. Si usted está en Cristo, ya no está bajo la ley. Y no va a ser juzgado por la ley, sino por el Evangelio. Y este dice que si hemos creído, hemos sido justificados. Andamos por el Espíritu dando fruto de santidad. Y el Espíritu hará obra en nosotros. Debemos obedecerle para que podamos ser recompensados. Usted ya fue regenerado. Usted camina por la naturaleza divina. Pero si encima usted obedece a las obras que el Espíritu Santo le está pidiendo que usted haga, va a ser recompensado por esas obras. Por eso dicen, obedezcan al Evangelio, obedezcan al Espíritu. Ahora, sé que siempre estarte poniendo leyes, hay que revisar si ha habido un nuevo nacimiento. Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Mi hermano, nacer de nuevo es como que usted tenía una locomotora a leña y a carbón. ¿Se acuerdan las máquinas que eran a leña y carbón? Mire, era siempre estar cortando árboles para meterle carbón y que hiciera combustión y avanzara la locomotora. Imagínese hacer una conversión a solar. Ya está, va a andar por siempre. No va a tener que meterle leña. Por eso en las iglesias que hay que meter leña, es porque no están convertidos los hermanos. Leña, 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 vamos hermano, no. Necesitamos ser solares, necesitamos andar permanentemente por el Espíritu. No hace falta que el pastor le diga que tiene que orar. Yo sé que todos pasamos momentos difíciles. Yo sé que todos podemos pasar un momento de debilidad. Pero es un momento, es un tiempito. Todos nos debilitamos alguna vez. Ahora, si desde que usted que dice que camina con el Señor, siempre que esté diciendo que ore, siempre hay que decirle que ofrende, siempre decirle que se congregue, siempre hay que decirle que se santifique, hermano, usted no ha nacido de nuevo y usted necesita hoy venir al Señor. Y el Señor dice, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Venga al Señor si no ha nacido de nuevo. Y si ha nacido de nuevo, hermano, disfrute de la naturaleza que ella tiene y viva por el fruto. Ahora, ¿qué es lo que yo no tengo que descuidar? Los medios de gracia. Ore, ayune, medite la palabra y congréguese con sus hermanos. No se olvide de estos 4 medios de gracia, porque eso es lo que te mantiene recibiendo esa gracia. Pero ahora, Romanos 7:6, pero ahora estando libres de la ley. ¿Cuántos son libres de la ley? Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esa fue la conversión. Necesitamos oír al Espíritu Santo y nos va a llevar a la oración y a la comunión con el Señor. Es por eso que las leyes limitan el alcance del Espíritu. ¿Qué es un legalista? El que quiere poner leyes. Saque la ley y deje que se manifieste la naturaleza de la persona. Y usted se va a dar cuenta frente a quién está. O anda nafta o anda gas. No puede andar de las dos maneras al mismo tiempo. Es lo que tienen auto con gas y nafta. No puede andar al mismo tiempo. O anda gas o anda nafta. Y aquí llegamos a donde Pablo quería llegar. Pablo quería llegar a decir esto. No hay nadie que pueda ser justificado ni por hacer buenas obras, ni por ser judío, ni por haber sido utilizado por Dios. Dios es justo y no hay corrupción en él. El hombre es corrupto y no hay nada bueno en él. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. Todos los seres humanos necesitan la justicia de Dios. No hay forma de que un Dios santo tenga comunión con un hombre tan corrompido. Es imposible, dice Pablo. No hay forma de que Dios, de un Dios justo, no castigue el pecado. Y no hay forma de que si nosotros creemos y nos arrepentimos y venimos al Señor, Él no nos justifique. Y allí aparece la justicia de Dios, que Pablo lo dice en Romanos 3:21. Pero ahora,
aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Pablo se ha tomado todo este capítulo para decir, no hay diferencia entre judío y gentil, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica ¿a quién? Al que es de la fe de Jesús. Y sigue Pablo diciendo en Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Fíjese, se cambió el sistema del sistema de la ley al sistema de la fe, porque la fe también es una ley. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La ley de la fe es contraria a la ley de las obras, mi hermano. Usted tiene que decidir en qué sistema va a vivir, y si va a vivir por ley o ha decidido vivir dando el fruto por el Espíritu. Yo les recomiendo andar por el Espíritu, es más fácil. Lo único que tiene que hacer es habilitar los medios de gracia, habilite el ayuno, habilite la oración, habilite la meditación de la palabra y el congregarse, y usted va a estar fortalecido por el Espíritu. ¿Para qué? Para dar el fruto que tiene que dar. Usted se va a volver generoso, usted se va a volver más santo, se va a volver más fuerte. Eso hace la gracia de Dios en nosotros.